Hermanos, pedí al Señor una palabra para compartir en este tiempo con los hermanos y el Señor me puso una palabra en mi corazón. Y quiero compartir esta palabra con la iglesia. Y para eso le invito al Salmo 90. Voy a tenerme a leer nada más que el verso 12, pero si tú puedes, después mantenga su Biblia abierta. Nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El contexto de este salmo, él está hablando exactamente a poder comprender, a vivir el día a día, de manera que no vengamos a estar sobrecargados con el pasado y ni afanado con el futuro, sino que poder disfrutar de la presencia de Dios en el día a día. Sabiendo, queridos hermanos, que la ansiedad, ella es nada más que un anticipo del sufrimiento futuro. Uno está sufriendo con las ansiedades algo que todavía no es, que por ahí viene, pero que nos preocupa, y la ansiedad va a producir una serie de problemas internos y externos, inclusive en la salud de uno. Los días postmodernos trae con él estos problemas, el problema de la ansiedad, del estrés y de tantas cosas que trae al ser humano el prejuicio. Y con esto, dentro de estos prejuicios, algunas veces también va a impedir que la obra de Dios en nuestras vidas sea desarrollada como Dios lo quiere por causa de las ansiedades. Porque el que está afanado, el que está ansioso, el que está desesperado, él no va a poder tomar decisiones tal cual lo tomaría en un tiempo tranquilo, en un momento de tranquilidad. Y para darles un ejemplo, aquí yo vi que está el tren carguero. Entonces, para darnos un ejemplo, imagínate que usted está cruzando esta línea y viene el tren de sorpresa y usted lo mira y desesperado. Y a veces, si usted está tranquilo, tenía tiempo de escaparse, pero uno desesperado no reacciona. Él se desespera, traba y no reacciona. Entonces, fíjate que el desespero, el afán, trae prejuicios y puede hasta mismo terminar con todo un proyecto. Puede terminar con toda una historia. ¿Y cuántas personas que están con sus proyectos trabados por causa del afán? Una encuesta francesa ya decía que 75% de las personas, ellas están pensando en el futuro, y que su 20% están pensando en el pasado, y nada más que 5% están ocupados con lo que de hecho es la vida, el presente. La vida no es lo que fue y no es lo que viene. La vida es el presente. Sin embargo, muchos de nosotros llevamos muchas veces esta carga de nuestra historia, de algo que pasó, de algo que sucedió, y venimos arrastrando esto de manera que no podemos visionar. Y de ahí está uno de los problemas a los cuales el Señor quiere que alcancemos sabiduría. Es importante decir que el principio de sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Dios, es el principio. Pero acá también vamos a ver que el desarrollo, el crecimiento de la sabiduría es aprender a contar los días. Interesante que yo oré al Señor, Dios me puso esta palabra, todavía están en San Paulo en mi corazón. Y cuando llegué aquí ayer, que vi el pastor en la administración hablando de los días, de los minutos, de los meses, yo sentí esto como una confirmación de Dios a esta palabra para la congregación en este lugar. Porque no sabía de esto y lo vi ayer y digo, yo creo que Dios está confirmando su palabra. Porque el Señor quiere que aprendamos a contar los días.
que podamos vencer esta dificultad que ahí aparece. Entonces, queridos hermanos, vamos a ver lo que dice Dios sobre esto. ¿Cómo desea Dios que vivamos nosotros nuestros días? Ya Dios fue el que hizo la vida, y haciendo la vida, el mismo Señor la dividió en etapas, ¿no? Y si tú puedes acompañarnos, vamos a ver lo que nos dice el texto de 1 de Corintios. Y quiero que veamos en el capítulo 13, el versículo 11, que nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tanto en la vida secular, biológica, el Señor la dividió en etapas. Nos hizo de esta forma. Está la niñez, y la misma niñez está dividida en etapas, ¿no? Las escuelas bíblicas, no se puede poner el niño de 9 años con el niño de 3 años, que no van a aprender igual. Está dividido en etapas la misma niñez. Pero después está la adolescencia, la juventud, después uno llega a la madurez, es un adulto, después llega lo que dice la mejoridad, ¿no? La etapa de la vejez, de la experiencia. Y cada una de ellas con su provecho, con lo que se puede desarrollar y sacarlo de bueno. Como ayer podemos ver esta boda de oro y aprender siempre muchísimo solo por mirar y observar y ver cómo son los días de un hombre, de un ser humano. Y que algunos más lejos de estas edades, pero siempre todos caminando en el mismo rumbo. Algunos pasarán con más facilidad, otros con más dificultad, pero exactamente al parar, detenernos para estar aquí y aprendernos con Dios lo que Dios nos enseña cada día que venimos a su casa, vamos a poder pasarlo mejor, porque cuando estamos con Cristo, nosotros lo pasaremos bien. Porque para el mundo allí afuera, la paz significa ausencia de guerra. Para la iglesia de Cristo Jesús, la paz significa su presencia. Amén, hermanos. Entonces, aunque pasando por guerra, pero cuando la presencia del Señor está con nosotros, luego nosotros vamos a disfrutar de esta presencia. En lo espiritual, nosotros vemos la Biblia llamar a aquellos nuevos como neófitos, ¿no? Son los novitos en la fe que tienen que desarrollar su madurez. Pablo, él también habla sobre la madurez espiritual cuando él también está tratando con la iglesia de Corinto, y él también, el escritor a los hebreos también lo menciona cuando habla sobre la leche espiritual y sobre un alimento más sólido que él quería y deseaba que la iglesia pudiera estar lista para recibir. Entonces, aún en la vida espiritual también están las etapas. Y depende de nosotros que podamos cambiar de etapas a la medida que vamos desarrollando nuestra vida espiritual. Dios no quiere que el que está en la etapa 1 y no va a cobrarle nada de la etapa siguiente. Por lo tanto, la importancia de no quemar etapas, de vivirla día a día. Yo siempre digo a mi hijo, tengo un hijo de 9 años, Áquila, y yo siempre le digo, viva etapa por etapa. A veces él quiere hacer algo, yo digo, vamos, usted es niño, viva como niño. Cuando llegar a ser joven, tú vas a hacer las cosas de joven. Y le voy marcando esto, porque es importante. Hoy, como decía, en la posmodernidad nosotros vamos a ver, queridos hermanos, exactamente que las etapas están siendo quemadas muy fácilmente. Los niños están viviendo situaciones cada vez más avanzadas y esto no es bueno para la vida del ser humano. Pero eso también aplicado a la vida espiritual sucede lo mismo. ¿Y por qué? Como decíamos, porque Dios mismo estableció algunos límites.
y nosotros necesitamos aprender. Abra su Biblia en Jeremías para que podamos ir completando este pensamiento. Me gustaría que tú pudieras abrir Jeremías capítulo 5 y ver lo que dice el versículo 22, que nos dice: a mí no me temerías, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, a la cual no quebrantará. Y aquí están dos indagaciones de parte de Dios, hablando de una sola cosa: un límite establecido por Dios. Y aquí él usa la figura del mar, que Dios puso el límite, una orientación, un orden del Señor para que el mar no pudiera pasar de este lugar. Y la gran pregunta, y quiero conectar esto con la suma de los días, exactamente sobre cuando nosotros llegamos a nuestro límite. ¿Cuál es tu límite? Cuando estamos limitados por nuestras debilidades, por nuestras fragilidades, por el ser humano que somos, porque estamos hablando de un ser humano finito frente a un Dios infinito, y tenemos que vivir y disfrutar de parte de Dios esta comunión, porque ¿quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está dentro del hombre? O sea, el mismo hombre se conoce a sí mismo por el espíritu que está siendo él formado, cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿quién conoce a Dios sino el espíritu de Dios que penetra los tesoros oscuros de Dios? Y exactamente ahí está esta conexión de la comunión entre el hombre, el Dios, del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Y tenemos que aprender a disfrutar y a tener esta comunión. Y ahí está a veces lo que es donde se pone complejo la cosa y la dificultad para aprendernos a vivir mejor nuestros días. Ahora, hablando de este límite que muchas veces nosotros tenemos y puesto por Dios, tenemos que con Él aprender a convivir y disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Cuando miramos para la Biblia Sagrada y miramos, por ejemplo, para la vida de Moisés, y cuando él llega delante del Mar Rojo, hay un límite que está puesto por Dios, y el límite es el mismo Mar Rojo. ¿Qué hacer? Dios abre el Mar Rojo y el límite está abierto y él pasa para el otro lado. Cuando miramos para la vida de Abraham, el límite estaba puesto por Dios en la vida de Isaac, su hijo, que tenía que ser muerto. Y Abraham, cuando llega con este límite y él ya no podía hacer más nada, Dios le provee el cordero y ahora ya está Isaac vivo y puede seguir con su vida. Cuando miramos la vida de Ana, su esterilidad era un límite que estaba puesto y ella sufre por esto. Y cuando ella llega a este límite y estaba sufriendo con los afanes, con la dificultad, ¿qué va a hacer? Y sin un hijo y el sufrimiento que estaba sucediendo ahí en su vida, pero también Dios pone fin a este límite, le abre la puerta y ella es madre de Samuel. Y cuando miramos para Jesús, el Cordero de Dios, 100% Dios, 100% hombre, pero como hombre un límite se presenta, la muerte. Pero también nosotros vemos que al tercer día Él rompe el límite y resucita entre los muertos y Él vive y reina para todos siempre. Aleluya. Y la pregunta que Dios nos hace, nos enseña a vivir con esto, en lo que es la presentación del Evangelio, es para nosotros no nos afanarnos con el día de mañana, para mirarnos a los pájaros, para mirar a los lirios del campo. Y Dios nos pregunta como obreros, como iglesia, ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu límite? Quizás llegamos aquí para esta reunión, para esta conferencia de obreros y algo nos está limitando. Quizá hay un marco que está puesto delante nuestro y que no podemos avanzar desde este punto, pero Dios le está preguntando en este día, ¿cuál es tu límite en esta mañana? Porque el Señor es el mismo, no cambió, y Él puede abrir el Mar Rojo delante de ti. Él puede abrir la esterilidad, Él puede proveer el cordero, Él puede resucitar los muertos. Quizás este proyecto que uno no puede ver el avance del mismo, pero el Señor tiene una puerta abierta delante de ti. ¿Cuántos pueden creer en Dios? Amén.
¿Cuál es el límite que está marcado y puesto delante de ti? Y el afán va a traer el prejuicio. Pero el mismo Abraham, el patriarca de la fe, aprendió a vivir día a día. La autorrevelación de Dios que está puesta en la Biblia Sagrada, porque ningún hombre podría hacer una escalera o una torre de Babel para llegar hasta Dios y conocerle a Dios, sino que el Dios se da a conocer. Y cuando Dios se da a conocer de una forma progresiva, o sea, Dios no le da todo al hombre. La revelación de Dios, ella es en partículas. Y por esto vivimos de fe. No es por lo que ve, es por lo que cree. Entonces, Dios dice a Abraham, vaya, salga del medio de su familia. Abraham, sí, no preguntó, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy? ¿Dónde está el boleto? ¿Con qué me voy a sostenerme? No, Abraham se levanta y dijo, Dios me dijo para ir, yo voy. El próximo paso, mañana Él me enseña, yo voy a vivir hoy. O Él me dijo para ir, entonces voy. Pero ¿cómo nos afanamos con el mañana? Dios nos dice, levanta y va. Y nosotros pensamos, pero, ¿y mañana? ¿Voy para dónde? ¿Voy a hacer qué? Y cuando nos preocupamos demasiado con el futuro, dejamos de vivir el presente. Pero Abraham, él se levanta, empieza a ir para la tierra que Dios le promete, y una condición tiene puesta sobre esto, para que yo pueda vivir contando los días, día a día en su presencia de Dios. Yo necesito aprender a disfrutar mejor de la comunión con el Creador. Y cuando yo tengo esta comunión con el Creador, yo despreocupo, porque yo sé que mañana me va a decir Dios. Por esto que la revelación de Dios, ella es progresiva. Porque si Dios le da todo hoy, yo no necesito más de Dios. Ya me entregó todo, ya me reveló todo, yo sé todo. Entonces yo voy por lo que tengo en manos. Pero Dios dijo, yo te doy hoy. Mañana usted viene a buscar que tiene más. Y vamos a estar juntos día a día. Vamos a estar juntos minuto a minuto. Vamos a estar juntos cada paso. Vamos a estar cada tiempo. Y esta es una promesa que está puesta para la gran comisión. Y el Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Todos los días. Pero, ¿cuándo es el día malo? Nunca sabemos. ¿Cuándo es el día difícil? Nunca sabemos. ¿Cuándo es el día de la tristeza? Nunca sabemos. Y más, nunca la agendamos. Agendamos siempre las cosas buenas de nuestras vidas, ¿sí o no? Nunca nos preparamos para lo difícil. Nunca nadie pone en su agenda, hoy es el día de luto. No, nosotros siempre marcamos cosas buenas, pero las cosas difíciles también suceden, también viene. Pero ahí está la gran promesa del Señor. Aprenda a contar sus días. Viva día a día en la presencia de Dios. Porque la provisión de mañana Dios va a mandar. El milagro de mañana Dios va a traer. La recompensa de mañana Dios va a traer consigo. Aleluya. Las provisiones vendrá de acuerdo. La necesidad va surgiendo. Y Dios va desarrollando el propósito que tiene Él en nuestras vidas. Y cuando aprendemos esto, estamos más tranquilos para tomar las decisiones. Y cuando tomamos las decisiones en estado de tranquilidad, tenemos mucho más posibilidad de aciertos. Cuando tomamos las decisiones en desespero, hay una gran posibilidad de que tú tomes la decisión equivocada. ¿Sí o no? Cuando uno está en los nervios, queda nervioso con algo, y ahí toma una decisión, 90% de que esta decisión será la equivocada. Pero cuando uno para, piensa, consulta, busca una dirección, entonces Dios va abriendo los caminos, va marcando algo, ¿no? Y ahí muchas veces las personas no comprenden al pastor, porque a veces el pastor le pregunta esto, ¿cómo vamos a hacer? El pastor dijo, vamos a orar. Pero no, pastor, quiero una respuesta ya. No, vamos a orar. Vamos primero a consultarle a Dios, porque Dios nos va a apuntar el camino, Dios nos va a mostrar qué hacer, y de ahí tomaremos la decisión correcta. Y así va a haber bendición. Entonces, es indispensable que consideremos la vida, como dice el Salmo, en días y no en años.
aunque nosotros contamos la vida como años. Nunca preguntamos para alguien como el día de ayer, ¿no? ¿Cuántos días usted tiene? Siempre le preguntamos, ¿cuántos años? Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a contar los días. Y esto de las decisiones, del límite, del marco, es algo que está muy asentado, muy apuntado también en lo que es la transición de la antigua alianza para la nueva alianza, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, cuando la iglesia primitiva llegó a un límite de su razón, a un límite de su entendimiento, a la visión que Dios había dado. Porque la misión siempre será la misma, la visión va cambiando y va a tener una transición y una transferencia en lo que es la visión. De lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la misión es la misma. La misión de Dios, la missio Dei, el resgate del alma, la salvación del hombre. Pero en lo que es el Antiguo Testamento, Dios usa una nación para que toda la nación pueda conocer a un Dios. Pero en el Nuevo Testamento ya está cambiado. Dios cambia lo que es la visión. La misión es la misma, pero Él levanta la iglesia tiene que irse. En lo que es las misiones, esto se llama la visión centrípeta y centrífuga del Antiguo y del Nuevo Testamento, en un propósito de Dios para el resgate del alma del hombre. Pero cuando Él pone esta visión, esta misión en manos de la iglesia primitiva, la iglesia primitiva tuvo una dificultad para comprender esta visión. Pero Dios va trabajando, y así como Él abrió el límite, así que estaba por Moisés el Mar Rojo, de Ana, como lo dijimos, y de mismo Abraham, Él también lo hace con la iglesia primitiva. Porque aquel límite que estaba marcado, y el pasado que Él estaba ahí queriendo tenerlos, ¿por qué? Porque todo lo que eran los quesitos de la ley, los 613 preceptos de la ley, le estaba marcando lo que era el judaísmo y estaba como que estorbando el avance de la visión que Dios estaba dando y entregando para la iglesia por medio de Jesucristo. Y el pasado los estaban teniendo, pero Dios le quería que ellos pudieran avanzar. Y ahora Dios empieza a romper los límites. No es novedad de que Pedro mismo considera a Pablo superior a él en intelecto, en tantas cosas. Y él dice, lo que Pablo escribe es de difícil comprensión. Se marca el límite. Pero sin embargo, Dios es Dios de Pedro y Dios es Dios de Pablo. Dios le llama a Pedro y Dios le llama a Pablo. Y nosotros vemos que Dios está usando a Pablo, por ejemplo, en su llamado, en Hechos 9, para reyes, para judíos, para gentiles. Y nosotros no vemos Pedro predicar para ningún rey, pero Pablo predica por lo menos para 3. Pero tampoco nos vamos a ver Pablo ganar a 3,000 en un solo sermón. No vamos a ver en la Biblia Pablo ganar 5,000 en un solo mensaje. Pero sin embargo está Pedro haciendo esto. Entonces Dios es Dios de Pablo, Dios es Dios de Pedro. Y es Dios que viene a usar a Pedro y romper sus límites. Y exactamente Pedro, que Dios le llama y dice, yo voy a romper los límites contigo. Y yo voy a mostrarle cómo tú debes vivir el día a día en un marco glorioso de un avance hacia la excelencia, en un avance hacia lo que yo tengo como propósito para su vida. Y ahí, cuando la iglesia no sale, aunque Jesús le había dicho, van, empiece por Jerusalén, pero el límite es los confines de la tierra, entonces viene la persecución. Y cuando viene la persecución, Pedro empieza a moverse, pero no porque dijo Jesús, ir por todo el mundo. Él empieza a moverse por causa de la persecución. Y dice el texto bíblico que él iba visitando los hermanos judíos que estaban esparcidos por otras partes. Entonces él sale de Jerusalén y empieza a hacer un viaje. Y él va para Jope, él va hasta Cesarea. Y él está haciendo lo que se conoce como su primer viaje misionero. Pero el primer viaje misionero que él hace, vuelvo a marcarlo, no es porque Dios le dijo ir, es porque él tiene que empezar a moverse por causa de la persecución. Y cuando él va con una visión de hablar solamente para judíos, y cuando él llega, el Señor les tiene preparado sorpresas.
Él va a orar por los hermanos y los milagros empiezan a suceder. Él empieza a través de estos milagros, la gente del lado de afuera de la iglesia empieza a mirar lo que estaba pasando por adentro de la iglesia. Y él ora por Eneas, él ora, hermanos, también por la hermana Dorcas. No sé si en castellano está marcado como Dorcas, ¿no? Ora por Dorcas y Dios va haciendo milagros. El primer hermano recibe el milagro de sanidad y él empieza a caminar y ya la gente de afuera empieza a ver qué está pasando y los gentiles empiezan a acercarse y él empieza a hablarle a los gentiles sin darse cuenta. En Jope está ya la muerte de Dorcas, él es llamado, llega a este lugar y cuando ahí llega, él ora por ella resucita de los muertos. Él no tenía idea de quedar en este lugar, entonces no tenía un hospedaje, marcaron un hospedaje para Pedro y él tenía que dar con Simeón su tocayo. No sé si está bien la expresión tocayo, ¿sí? Su tocayo, pero el otro era una persona que los judíos no podían estar en su casa, no podía mezclarse con ellos. Y esto todo estaba marcando prejuicios en la visión, en el desarrollo de lo que Dios tenía con la vida de Pedro. Pero Dios le está sacando los límites delante de él y mostrando que hay algo más allá y le está marcando esto. Porque cuando él está en la casa de este hombre curtidor, el curtidor curtía cerdo, los chanchos, cuero de chancho, y era un animal considerado inmundo para los judíos. Por lo tanto, Pedro no podía compartir, no podía estar en esta casa, no podía. Ya está una ironía de Dios, pero algo que Dios le está marcando. Pero mientras tanto, él se acosta, va a dormir en esta casa, un sueño en la tarde, y el Espíritu de Dios está trabajando en Cesarea, y también ya está hablando con otra persona, también un gentil, y le está marcando un camino para Pedro, y Pedro se está moviendo a una visión que Dios le está abriendo, que Dios le está desarrollando. Y cuando él llega, queridos hermanos, a este lugar, en la visión, viene aquel lienzo y donde él mira los animales inmundos y Dios le dice, mata y come. Él dice, no, Señor, ¿cómo voy a comer algo que es inmundo? Y Dios le dijo, ¿cómo usted llama de inmundo lo que yo purifiqué? Y Dios le está abriendo. Y Dios le dice, va a llegar dos hombres, va a llamar a la puerta y te va a invitar para que vaya, no rechace, vaya. Y si no fuera la intervención divina, él no iría. ¿Se hace cuenta de esto? Si no fuera el aprender la comunión con Dios y el día a día con Dios en su presencia, él iba a seguir atado con lo que estaba deteniendo en su pasado y no iba a avanzar en dirección de los gentiles. Pero Dios le está marcando algo y lo está marcando para un propósito definido. Y cuando él va y llega en Cesarea, la cosa es más espantosa, porque en su corazón él estaba creído de que el Espíritu de Dios podría hasta hacer un milagro para que el gentil pudiera ver que Dios es Dios, pero no, o sea, una obra externa del Espíritu Santo en el gentil y no una obra interna. Entonces, cuando él ve los milagros que llama la atención del gentil, hasta ahí todo bien. Pero cuando él llega en Cesarea, que él ve a los gentiles orando en lenguas, se espanta. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede también esta gente orar en lenguas? Y Dios le está abriendo una visión. Y la gente ora en lenguas, él se preocupa con esto, llega a la iglesia principal en Jerusalén y empieza a dar el relato. Y esto es tan importante que en el texto está escrito 2 veces repetido, porque está el vivencial y después está el testimonial, el testimonio dado del propio Pedro, explicando la iglesia a Tiago, sin mirar, hermanos, y le explica todo lo que pasó. Si yo no soy culpable de esto, es el Espíritu de Dios que tomó a esta gente, le llenó a esta gente, y Dios le está abriendo un límite. Y Dios está enseñando a la iglesia a vivir día a día en su presencia. Está enseñando a la iglesia de que mañana no tiene que ser igual a hoy. Dios puede hacer algo nuevo en su ministerio, en su vida. Dios puede traer novedad. Dios puede desarrollar algo. Va a depender de la comunión que tenemos con Dios y lo tanto que podemos estar abiertos a lo que Él tiene para nosotros. Y mientras la iglesia no podía comprender este nuevo de Dios, entonces Dios llama a alguien de afuera de la iglesia y le trae para dentro de la iglesia a Pablo.
Y cuando le trae a Pablo para dentro de la iglesia, desarrolla la visión y le muestra revelaciones profundas. Y lo que Pablo ve, le dice, son cosas indecibles. No puede transformar en palabras las revelaciones profundas que Dios le da. Y en estas revelaciones profundas que Dios le da para Pablo, él empieza a desarrollar su ministerio. El primer viaje misionero de Pedro, él va hasta Cesarea. El primer viaje misionero de Pablo, él va a Antioquía de Pisidia. Es una distancia muy diferente. Una visión que estaba siendo desarrollada. Y Dios empieza a usar a Pablo de una manera espectacular, aunque los judíos no estaban comprendiendo. Persiguiéndole, intentando terminar con el ministerio que tenía. Pero Pablo aprendió a vivir y a contar los días. Y él dice, en un momento cuando no sabía, él dice, maldito hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Pero cuando él ya aprende a vivir la coinonía con Cristo, él dice, ya no vivo más yo, pero Cristo vive en mí. Y ahí él dice, yo estoy enseñado y aprendí a estar bien en días difíciles y también estar bien en días de triunfo. Yo no me muevo ni por el éxito y ni voy a deprimirme por las luchas. Si Dios me enseñó a mantenerme en un nivel, en una madurez, en una etapa del ministerio que Dios le había dado. Y él va avanzando con esto. Y con esto la visión misionera de la iglesia va desarrollando con esto. Y el mismo compañero que un día le agarra y le ayuda a avanzar del ministerio, este mismo compañero le empieza a causar problemas. Y los problemas son tan graves que ellos tienen que volver a la iglesia central. Y cuando vuelve a la iglesia central para resolver el problema, Hechos capítulo 15, hay alguien que está ahí, que estaba limitado, pero Dios le rompió el límite. ¿Cuántos pueden entender esto en este día? Amén, queridos. Dios le rompió el límite. ¿Y quién se levanta para defender a Pablo? Pedro. Dios le usa a Pedro en aquel momento en donde estaban aquellos límites trabados, aquellas situaciones todo delante de la iglesia. Y ahora Pedro se levanta delante de la congregación, delante del pastor Tiago, ahí en Jerusalén, y empieza a hablar a los hermanos: hermanos, lo que está sucediendo aquí, ¿se acuerda cuando yo viajé? ¿Se acuerda cuando yo estuve entre los gentiles? ¿Se acuerda cuando los límites estaban puestos? Pero el Espíritu de Dios llenó la vida de aquellos hermanos. El Señor abrió la puerta de la salvación para los gentiles. ¿Qué somos nosotros para seguir con estos límites para ellos? Si Dios le está abriendo las puertas, entonces no vamos a impedir. El pastor Tiago toma la palabra. Pablo y Barnabé estaban ahí calientes. Y Dios, por medio del pastor Tiago, diga: hermanos, vamos a dejar las cosas secundarias como secundarias y vamos a avanzar por las primarias, porque más vale las almas, más vale el reino, más vale las cosas que Dios tiene marcado y preparado para su iglesia. Y hay tantas cosas que nos marcan diferencias. Ejemplo, las banderas. Yo levanto la bandera brasileira y nos divide, porque cada cual levanta su bandera. ¿Sí o no? Estoy trabajando con inmigrantes en la ciudad de São Paulo, con los bolivianos. Y cuando levantamos las banderas, divide. Pero cuando levantamos la bandera de Cristo, oh, aleluya, esto nos une. Y el día que sonan las trompetas celestiales, entonces de todas las razas, tribus, idiomas, naciones, vamos a entrar en las mansiones celestiales. Porque hoy hay un límite puesto y nosotros no podemos saber cómo vamos a estar en triunfo con Cristo en gloria. Pero el mismo Señor, por medio de la cruz, rompió el límite y abrió la puerta de la salvación para su iglesia. Y nosotros podemos caminar con la seguridad de la salvación. Pero de esto, desde la misiología, trayendo a lo particular de mi vida y tu vida, Dios quiere mostrarnos algo más allá. Tu vida tiene un propósito, y es por esto que en el Antiguo Testamento
El Señor agarró el pueblo que estaba caminando por el desierto y le dio maná. Pero cuando le dio el maná, le dijo: ustedes agarran la provisión diaria. Y aquellos que estaban afanados con el día de mañana, que agarraban doble porción, al día siguiente estaba podrida. Porque Dios le estaba marcando algo. Y Dios le quería enseñar: aprendan a vivir hoy. Aprendan a estar conmigo hoy. Y si ustedes siguen en mi presencia, mañana estaré con usted. Aleluya. Y ellos tuvieron que aprender. Y ahí cada mañana tenía que salir al rocío de la mañana. Y el maná ahí estaba. Recogía su porción, llevaba dentro de la casa y ponía la provisión para la mesa. Aleluya. Y cuando avanzamos al Nuevo Testamento, podemos ver que ahí escrito está en la oración del Padre Nuestro, para orarnos a Dios pidiendo el pan nuestro de cada mes. ¿Así es? No. El pan nuestro de toda la vida provee, Señor. ¿Así es? No. El pan nuestro de cada día. Aleluya. El pan nuestro de cada día. Hermanos, yo intenté predicarles otra cosa en esta mañana. A mí particularmente me gusta ser más expositivo do que temático, pero Dios puso esta palabra en mi corazón. Entonces estoy seguro que para alguien esta palabra le está sirviendo. Y Dios quiere marcar esto en la vida de alguien en este día. Deje el mañana en las manos del Señor. Pero sepa que lo que Dios tiene con tu vida mañana, va a venir también la provisión para este día. Criado en el ministerio, trabajando como pastor asociado al pastor Evandro, vengo de también familia humilde. Y un tiempo me cuestionaba y me preguntaba de todas las promesas de Dios. Y me cuestionaba diciendo: ¿cómo va a ser? ¿Cómo podrá ser que esto suceda? Y un día en mis cuestionamientos charlaba esto en lo particular con un amigo. Y llegamos en la iglesia, estamos ahí en un culto. Y Dios levanta una persona con un mensaje profético a decirme todo lo que había dicho en lo particular con el amigo. No te preocupes con el mañana. Si Dios tiene la provisión justa, cierta. Y todas aquellas palabras ditas en lo oculto, Dios reveló ahí en la congregación. Y yo estuve tranquilo. Y Dios ha hecho cumplir hasta hoy todo lo que ha prometido en mi vida. Y yo quiero decirte que contigo no es distinto. El Señor va a proveer el cordero para mañana. La indagación que yo tengo para ti en este día de hoy es: ¿cuál es tu límite? ¿Cuál es tu límite? Y Dios te está pidiendo hoy: póngame tu límite en mis manos, entréguemelo. Tu límite es Mar Rojo, déjame que yo sé abrirlo. Tu límite es que la muerte de Isaac, déjame que yo tenga un cordero. ¿Qué es tu límite? No te nació todavía Samuel, que usted necesite de Samuel y lo quiere Samuel. Guarda tu ansiedad y confía en el Señor, porque Dios da Samuel. Aleluya. Y aún, como dice la Biblia, que esté muerto, la Biblia dijo: aquel que cree en mí, aún que esté muerto. ¿Qué está muerto en su vida? Los sueños, los proyectos. Hay algo que Dios le prometió, pero que usted ya lo puso como terminado. Dios está diciendo: créame, créame que yo resucito el sueño, la visión, la esperanza, el entusiasmo. Y por hablar de entusiasmo, la palabra entusiasmo, ella viene de una raíz etimológica. Emteo significa Dios dentro. Y si hay un pueblo que debe ser entusiasta, es el pueblo de Dios. Debe estar entusiasmado. Entonces dejemos el desánimo de un costado. Levántate hoy con entusiasmo y diga: en el nombre de Jesús, el pasado no me va a estorbar y el futuro no me va a impedir. Yo voy a vivir hoy la promesa de Dios, la bendición de Dios. La voy a disfrutar con gozo, la voy a disfrutar con alegría. Y yo sé que Dios hará el milagro en mi vida. Y para concluir y terminar, Dios nos dio un regalo muy importante para que esto sea real. Y el regalo más importante que Dios puso a nosotros es su mismo Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo.
Hay una palabra griega, se llama así sospren. La palabra sospren significa dominio propio. Es el fruto del Espíritu que está dentro de nosotros. Y para que tú puedas aprender, como dijo el Salmo, a contar sus días, usted necesita del dominio propio. Porque somos seres humanos todos igual. Y el futuro nos afana. Y es por esto que Jesús dijo: no afanéis por el día de mañana. Calma, tranquilo. Y termino con una pequeña ilustración. Dos hombres estaban arriba de dos edificios bien altos. Y ahí había un cable de acero pasando de un edificio para el otro. Y uno le dice al otro: ¿usted puede creer que yo paso por encima de este edificio de uno al otro por el acero, el cable de acero? El otro dijo: sí, si las personas equilibristas pueden hacerlo, sí creo. El hombre va con todo su equilibrio y pasa de un lado a otro. Él vuelve y dijo: ¿usted ahora cree que yo puedo pasar con la carretilla? Sí, la de albañil puede ser carretilla. Bueno, ¿usted cree que yo paso con la carretilla? Bueno, si usted pasó caminando, yo creo que con mucho equilibrio, responsabilidad, entrenamiento, creo que sí. El hombre fue, pasó de un lado a otro. Cuando él vuelve, él dice: ¿ahora usted confía de subir la carretilla y usted estar sentado en ella y pasarnos de un lado a otro? El hombre dijo: no voy a pasar ni muerto. ¿Y sabe que el Espíritu de Dios te dice? Muchas veces miramos de afuera y vemos las cosas suceder. Sí, no, yo creo que eso pasa. Y vemos el testimonio del pastor, el testimonio del predicador, el testimonio del hermano. Estamos viendo de afuera y viendo cómo es tremendo todo esto. Pero el Espíritu de Dios te está invitando a subir en su carretilla. Y le está diciendo: si usted confía en mí, sube la carretilla y vamos de un lado a otro. No te voy a dejar caer. Usted no se va a perder. Usted no te va a pasar nada afuera del control, del dominio de Dios. Todo está bajo su control. Pero para esto usted necesita de confiar. Y para confiar, tú tienes que descansar. Con el permiso del pastor, me gustaría hacer una oración con la congregación. Póngase de pie en el nombre del Señor Jesús. Oh, aleluyas. Oh, aleluyas. Cierre tus ojos en esta mañana. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, yo te alabo, Señor. Yo te alabo, Señor, primero por la oportunidad que tú nos diste, mi Dios, de estarmos en tu casa, Señor, en este día. Hurracanda, rabasur, recanda, lavasurias. Pero también, mi Dios querido, por la vida de cada hermano y hermana que tengo aquí delante mío, en esta congregación hermosa. Espíritu Santo de Dios, yo no conozco al límite de nadie que aquí está. Mi Dios, si sea en el área de la salud, si sea, mi Dios querido, en el área de las preparaciones. ¿Cuáles son los límites, mi Dios querido, que nos presentan, Señor? Señor, yo no sé cuál es el Goliat que está delante de mi hermano o mi hermana. Yo no sé cuál es el mar rojo, mi Dios querido, que se presentó delante de esta situación. En lo ministerial, en lo particular, en la casa. Dios, pero en tu nombre yo confío que tú eres un Dios que sana. Tú eres un Dios que provee, Señor, y yo no sé si la provisión de este joven, de este hermano, de esta hermana es una sanidad. Mi Dios, es algo en lo económico, es algo en lo espiritual. Yo no sé, no conozco, pero sí confío en la revelación de su palabra en este día. Por lo tanto, Dios, abre estas puertas. Por lo tanto, Dios, venga a mover, Señor, mi Dios querido, estos marcos. Venga a mover, Señor, estas estructuras. Y enséñanos a confiar en tu presencia. Dios, ponemos delante de ti nuestro afán. Dios, ponemos delante de ti, Señor, nuestro pasado. Y queremos nos olvidar, mi Dios querido, de las cosas que no nos trae esperanza.
pero sí queremos traer a memoria todo lo que nos trae esperanza, Señor. Todo lo que nos trae esperanza, Señor. En el nombre de Jesucristo. Y le pedimos, Dios, impulsónanos a vivir tu gloria. Impulsónanos a vivir, mi Dios, tus milagros. Impulsónanos a vivir tus revelaciones. Impulsónanos a vivir, aleluya, los deseos de tu corazón. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.